estructurales o funcionales, donde precisamente tanto los objetos de interés como las perspectivas de abordaje pues privilegiaban, como decir, estos niveles y estos aspectos donde allí, como decir, los sujetos, entre comillas, entiéndase como se quieran entender, y esto que hoy estamos tratando de construir como subjetividad, pues no jugaban un papel clave. Entonces, podríamos decir, más o menos de los 60 para acá, especialmente los 70, hay como un redescubrimiento o una vuelta al interés sobre lo cotidiano, lo microsocial, sobre esas otras escalas de la vida social que habían sido, como decir, en buena medida despreciadas, marginadas como por las teorías más hegemónicas, tanto el estructural funcionalismo como por decir el marxismo ortodoxo, por poner un nombre. Y entonces, tanto de un lado como del otro, viene todo ese interés por la vida cotidiana, Hegel, Henry Lefebvre, en la tradición marxista, pero también en la tradición anglosajona empieza a rescatarse a autores que, si bien habían escrito sus obras en la primera mitad del siglo XX, pues habían pasado, pues, en buena medida desapercibidas para el campo de la sociología. Entonces, todo este rescate de Schultz, especialmente vía, ese sí más o menos debe ser para todos, más o menos en alguna ocasión leído por lo menos un capítulo, pues vía Berger y Luhmann, que son los como discípulos formados por Schultz en la construcción social de la realidad. Viene todo el rescate de estos planteamientos de la etnometodología, del interaccionismo simbólico, que precisamente ponían como escenario la vida cotidiana como lugar donde también se construye, se reconstruye, pues, se transforma también la realidad social, y se rescatan estructores como Goffman, que incluso hoy en otra vez empieza a ser muy leído y utilizado muchas veces, que precisamente ponían como pregunta cómo en las interacciones cotidianas se van construyendo sentidos de la realidad y claves de lectura, de interpretación del mundo. Entonces todo esto es para decir que creo que desde el campo de las ciencias sociales, en particular de la sociología, el interés por lo intersubjetivo está en el análisis de esos fenómenos microsociales, en la comprensión de fenómenos a escala micro. Es decir, una cosa es pensar como decir lo escolar, la institución escolar. Entonces pensemos en los trabajos por ahí clásicos de los 60 y 70, de Bourdieu, de Passerón, que era relacionar la estructura económica capitalista o la economía industrial con el sistema escolar. Entonces eran relaciones y correlaciones macro a los estudios de pronto posteriores en que van a, claro, precisamente en esa clave se privilegiaba la lectura o la clave de la reproducción. O sea, puedo decir, las instituciones sociales básicamente reproducen las estructuras, las relaciones de dominación, y allí podríamos decir el mundo de lo cotidiano, el mundo de lo micro era básicamente expresión, reproducción de esas mecánicas macrosociales. Entonces ya cuando empiezan a hacerse planteamientos, bueno, de diferentes perspectivas, decir, no, miren, la escuela también es un escenario allí de conflicto, de construcción de otros sentidos, miremos qué pasa en la escuela. Entonces viene todo ese interés, por ejemplo, a nivel de hacer etnografías escolares, hacer análisis de cómo se construye la cultura escolar, lo simbólico, y también de la mano de unas metodologías que le son más propicias, la etnografía, otras las historias de vida. Entonces yo lo que quiero destacar es decir, creo que el tema este de la intersubjetividad desde las ciencias sociales nos pone en ese escenario. Creo que es como el ámbito privilegiado en el que estas perspectivas y estas metodologías pueden utilizarse. Ya en el plano, es decir, en el caso pues, de lo que tú analizas, claro, es muy interesante, o sea, que es una investigación muy interesante, pero está en otro plano, que es el análisis de los discursos, de las ideologías, pues, donde hay toda una, que precisamente es ese ámbito de las ideologías, no es necesariamente entendidas las ideologías en los discursos, no es necesariamente el plano ese de la construcción intersubjetiva, de los saberes, de las representaciones que tienen, porque habría que ver eso, más bien allá, te vas a un barrio de Caracas y entonces la gente cómo se representa la pobreza, qué conversa, cómo, porque sí, lo más probable es que en lo cotidiano, la gente cuando dice, yo lo viví y lo sufrí, tú vas a hacer un taller con la gente, ya con viene ahora Freire, sobre los pobres, todo el mundo puede estar en el último barrio de Bogotá y uno dice, sí, pobres, yo conozco unos pobres. La gente no dice, los pobres siempre son los, como un ejemplo, que si nos metiéramos en esa vida y las referencias a los pobres, entonces ya eso sería otro terreno. Pero es básicamente, es como destacar y de pronto invitar a que retomemos la discusión
que las lecturas y la exposición del profesor nos plantea y lo que venían discutiendo desde el encuentro anterior. Y eso, de todos modos, la alusión que hace el profesor es clave porque es como una alerta también a nuestros proyectos de investigación. Tratamos unos problemas realmente ubicados desde unas perspectivas, tal, y es uno, en qué medida, qué perspectivas conceptuales, qué autores pueden ser más o menos pertinentes para lo que uno quiere hacer. Lo que puede hacer es, uno puede tener un problema acá por un lado y tener de referencias conceptuales por otro, y pues claro, siempre es posible en el performance académico, y si uno puede inventarse lo que quiera, pero hay unas perspectivas que nos dan menos, nos permiten menos cosas que otras. Es el modelo. Yo simplemente quiero acotar que efectivamente hay una serie de perspectivas de aproximación a la producción discursiva y al análisis de los discursos que se juegan en una dimensión que solemos llamar crítica, y que Van Dijk, por ejemplo, podría ser una de esas figuras que encarnan, pero que en mi perspectiva lo que no podemos es pensar que una apuesta metodológica de esa manera cierra el horizonte de la discusión sobre lo intersubjetivo. René Wodak, en el texto que presenta sobre las corrientes críticas de análisis del discurso, justamente empieza por aclarar que lo que hace con estos dispositivos es mostrar cómo se juegan relaciones de poder, y cómo de alguna manera sí, esa dimensión del intersubjetivo sí está allí, aunque no esté de manera explícita, porque la intencionalidad del análisis crítico del discurso es mostrar cómo estrategias discursivas hegemónicas agenciadas por cierto tipo de sujetos o de actores sociales enmascaran, posibilitan, legitiman ciertas formas de organización de lo social, de relaciones de poder en enunciados discursivos, y que es justamente el desenmascaramiento de eso lo que habría de permitir a los actores sociales crear formas de resistencia. Uno no puede pensar que porque se hace análisis crítico del discurso, por ejemplo, con las herramientas de Van Dijk, y en ellos hay un abanico enorme de diferencias, no es lo mismo hacerlo desde Manguenó que hacerlo desde Van Dijk, pero todos están instalados en unas réplicas a los discursos que podríamos llamar hegemónicos. Pero es que uno no interpela los discursos hegemónicos para decirnos que hasta aquí llegamos y esa fue la dimensión de eso. Detrás de eso hay una acción política, y una acción política que de alguna manera levanta formas de resistencias en otros. Los movimientos sociales que se mueven en algunas perspectivas en América Latina, yo creo que de alguna manera no pueden partir sino de la desestructuración de las formas como los discursos hegemónicos instalan ciertas representaciones y cierto tipo de relaciones sociales. Ahora, ¿qué es lo que es área crítico de esto? No es solamente la aplicación de unas herramientas lingüísticas. Yo creo que en eso Van Dijk es supremamente claro y lo reitera a lo largo de las obras y en los análisis que uno lee allí. Uno puede decir que hace análisis crítico del discurso porque simplemente reconstruye todo el aparato de la enunciación a partir de las formas lingüísticas y de cómo se identifican allí el proceso de invisibilización, de maximización, de tergiversación de los distintos enunciados para legitimar cierto tipo de cosas, sino que esas herramientas lingüísticas, ahora que se descarnan, que se hace visible cómo es que funciona todo ese entramado discursivo, exige posturas. Y es que uno no puede asumir posturas si no reconstruye primero cómo es que está producido eso. Yo creo que frente a este tipo de corrientes del análisis crítico del discurso, habría que mirar con más finura cuál es el alcance y cuáles son las posibilidades que podríamos entretejer entre una herramienta metodológica supremamente juiciosa, profundamente rigurosa, meticulosa hasta en el extremo, que es toda esta propuesta, y los vínculos de esa herramienta, ahora sí, con los espacios de la interpretación y la construcción de las subjetividades o de las intersubjetividades, porque yo no analizo un discurso del otro para dejarlo ahí, yo analizo un discurso del otro para pararme frente a ese discurso y para poder decir, aquí estoy, aquí me represento, aquí resisto, aquí me fluyo, o allí me abro una perspectiva distinta. Si no entendemos así el análisis crítico del discurso, entonces no pensaría yo que no estamos jugando en la lógica que, como lo proponen los autores, que recoge particularmente René Wodak en el libro que hace todo con el bagaje de estos teóricos. Sí, y es que en el análisis crítico del discurso, en el corazón mismo está
la decisión que ellos toman por los excluidos, por los marginados, como que hay una decisión de, bueno, aquí se va a defender una postura, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con una posición que desde el principio, desde antes de empezar el análisis de un corpus, del que sea, tomamos, ¿sí? Entonces yo quiero relacionar la exposición del compañero con una pregunta que hacía el profesor Adrián sobre cuál sería el propósito de esto, ¿sí? de ese análisis. Y él decía, él tomaba los actos de habla y en particular el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Pienso yo que sí hay una intencionalidad allí, porque cuando se habla de la fuerza perlocutiva se está hablando de un interés de producir un efecto en el locutor, ¿cierto? Entonces creo yo que sí, al hacer una objetivación, le llamaría yo, ¿no? Para mostrar los modos de objetivación, al hacer una objetivación utilizando todo el aparato conceptual del análisis crítico del discurso, del análisis del discurso, digamos que se vende, se crea una interpretación que busca de una u otra manera producir un efecto en quienes escuchan, en quienes leen esto, y en ese sentido ahí hay me parece que es profundamente ideológico y profundamente político y que habría múltiples modos de objetivación utilizando el mismo aparato conceptual, ¿no? Si uno se para, no desde o sea, si uno no lee, por ejemplo, el encarcelamiento de Hugo Chávez como encarcelamiento, lo cual es atenuar, que además es una estrategia discursiva, ¿no? de las que habla Van Dyck, es atenuar el discurso. Si uno no dice encarcelamiento, sino dice golpe de Estado, allí hay un énfasis diferente y una lectura diferente. Si uno retoma no este discurso que el compañero usó, el discurso que él usó, sino otros discursos, ¿sí? Si retoma entonces la mirada de Capriles o de la oposición, o hace un contraste entre los discursos de Telesur y de RCN, bueno, habría muchas miradas para hacer diferentes modos de objetivación de la misma, sí, del mismo performance del que hablas. Yo quería pues creo que es que el tema que se escoge es un tema, o el ejemplo que se escoge un poco es polémico, ¿no? O sea, de entrada genera polémica y hay muchas posiciones frente a lo que pasa o frente a cómo analizar el fenómeno bolivariano, pero en términos del ejercicio creo que a veces a mí me preocupa, o creo que preocupa que los análisis críticos del discurso se quedan solo, o sea, a veces son circulares, ¿no? Pues esto es un ejemplo y es un taller de clase, ¿no? Pero como que no tienen en cuenta otras cosas que podrían dar más elementos para analizar el fenómeno que se quiere describir. Entonces, ¿a qué me refiero concretamente? Que cuando se hace análisis crítico, o bueno, en este ejemplo de lo bolivariano o de Chávez como tal, uno lo que pensaría es que el ejercicio también estaba en las prácticas, ¿no? Porque claro, una cosa es el discurso, pero otra cosa es si es performativo el asunto, que creo que un poco lo que hablaba el profe Alfonso Torres, es bueno, y esos discursos cómo van creando otras realidades y cómo van generando en la misma gente otros procesos diferentes. Y por qué creo que es importante insistir en eso, porque digamos en los análisis del fenómeno del populismo en América Latina, voy a poner el caso argentino con Perón, que es bastante discutido, sí, o sea, muchas cosas se discuten con Perón, inclusive con el mismo, bueno, Sudamérica, con el mismo Allende, ¿cierto? Es como en los discursos, y en este caso pues Chávez, como en los discursos o sea, permiten que emerjan otros actores, o sea, es indiscutible, ¿sí? O sea, uno puede hacer análisis del discurso, decir, digamos que es ideología, o que se está manipulando, o que es un rebaño de masas que se ha dejado cooptar por un discurso, pero en términos históricos y políticos lo que sí se define es que estos actores generaron emergencias de otros sujetos. Entonces, en términos, digamos, de la antropología, para el caso de América Latina, o sea, lo pobre, lo popular y la pobreza tienen, digamos, un contenido bastante cargado acá, ¿no? Porque pues nuestro continente es clasificado como pobre, la pobreza está anquilosada en esta región, bueno, etcétera.
nuestra parte sur del continente, básicamente, ¿no? Entonces uno pensaría que desde un fenómeno antropológico, sociológico, uno lo que rescataría son las prácticas de los pobres y cómo emerge otro actor u otras prácticas culturales, si se quiere, de lo pobre en el discurso de Chávez, en el discurso de Perón, ¿cierto? Y digamos, en los discursos un poco también de Allende. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, sí creo, no sé si hablando un poco del dispositivo o por lo menos de la emergencia de otras realidades o del fenómeno de la intersubjetividad, sí creo que estos fenómenos políticos, sociales, culturales, hay una ruptura y emerge otro actor, así sea, digamos, desde el análisis del discurso, pues sí, es otra forma de interpretar, ¿no? O sea, se cambia la forma de concebir un poco al pobre, la pobreza, etcétera, y se instala otro discurso en el que emergen otros actores o otras formas de interpretación de ese fenómeno. Creo que es un poco ahí como la discusión con el ejercicio de lo bolivariano. De hecho, yo recuerdo muchísimo que, bueno, digamos, todo lo que se discutía frente a Perú y todo lo que se discute en América Latina de sí hay una emergencia de lo popular ahí, ¿cierto? Pero además hay un cambio histórico, o sea, no se puede desconocer que Venezuela tiene un cambio histórico en las formas económicas, en las formas, y lo mismo pasa en Argentina, o sea, intentan unas fuerzas emerger, se están dando unos procesos económicos, políticos, y entonces viene el golpe de Estado con una forma violenta de, digamos, parar el proceso histórico como tal. Entonces, digamos, en el análisis del discurso, los discursos generan realidades, y en ese sentido creo que, pues, desde esta postura, ¿no? En ese sentido sí creo que esas realidades sí fueron transformando condiciones de vida económicas, políticas y demás, en el caso argentino, en el caso chileno, que terminan cerrando el ciclo de manera un poco violenta desde esos discursos de un lado y de otro. Bueno, si les parece... Sí, quiero hacer una... ¿Les parece si hacemos una última intervención y tomamos café y volvemos? ¿Sí? Estaba pensando que de repente en el ejercicio hay implícita una intersubjetividad, sobre todo a mí me llaman poderosamente la atención las cifras, y si hablamos por ejemplo de apoyo del 55% mostraba inicialmente y luego en un 88% para la constituyente era. Creo que esas cifras se muestran justamente ahí, en esas cifras está en nosotros, es un apoyo nosotros que marca en un momento dado la aparición justamente de unos juegos de verdad que circulan dentro de la población y que en un momento dado pues marcan apoyos o no apoyos bueno, en este caso al performance que estaba haciendo Hugo Chávez. Entonces veo y pregunto, más que una afirmación tal vez, es ahí estaría implícita la intersubjetividad en los juegos de verdad que están moviendo a la gente y de los cuales en un momento dado pues se vale el actor principal de este performance para constituirse en el poder, mantenerse. Pues es que yo voy a decir algo sobre eso rápidamente. Cuando yo hice la intervención quería hacer una moción de orden en el sentido de reconocer un principio que ha intentado ubicarse en el seminario, y es: en la medida en que reconozcamos la ontología del problema, entonces seremos coherentes con el metodológico, como lo que hemos establecido. Lo que yo quiero hacer visible no es si el ejemplo quedó bien hecho o mal hecho, si es posible, no. Lo que quiero mostrar es cómo el trabajo del seminario es tener claro el concepto de intersubjetividad. Es decir, de manera precisa y clara reconocer unos aspectos históricos, pero también saber usar el concepto de intersubjetividad, y eso significa que comprendemos la ontología del mismo. Ahora, en términos ontológicos, por ejemplo, no es viable hablar de intersubjetividad sin alguna versión de la conciencia. Es decir, desde Hegel, pasando por Husserl, hasta el tremendo problema de la hermenéutica reflexiva en Riquet, hay alguna idea de sí mismo como conciencia en la intersubjetividad. Entonces yo soy de alguna manera un ser consciente, autoconsciente, etcétera, que es capaz de reconocerse en otros, con otros, para otros, etcétera. Pero justamente el problema de lo ideológico es que en lo ideológico no hay nosotros. O sea, el tremendo problema de lo ideológico es que ocurriría un riesgo, y es que el análisis da cuenta, o sea, prueba que hay ideología y que hay hegemonía y hasta allí.
digamos que en el texto que leímos de la imaginación en el discurso y la acción, que se complementa después con otro texto de Riquet que se llama Ciencia e Ideología, Riquet reconoce que hay una fase positiva de lo ideológico, es decir, en lo ideológico hay una cierta interconexión, que es la relación compleja con lo utópico, etc. Pero si el trabajo analítico tiene por objeto solamente hacer visible cómo la ideología se manifiesta de algún modo en un fenómeno social, pues entonces hay una descripción que terminó diciendo post hoc, eso es muy claro, sí, mire, este guión funcionó de esta manera y se acabó. Digamos que yo no estoy diciendo que el ejercicio no sea válido, por supuesto que lo es. Lo que quiero decir es que no aplica la noción de intersubjetividad tal como estamos intentando comprenderlo. Es decir, sí, hipótesis. El problema de la intersubjetividad es, con Riquet, el hecho de que unas formas analíticas, y lo que pregunta José, hay un tremendo problema de intentar meter la cuestión de la verdad en la relación con nosotros, porque la noción de juegos de verdad en Foucault ya no cabría ahí. Lo que sí cabría sería la relación de ficción, en el modo como lo establece Riquet, en el sentido de que hay ficción y relato, ficción e intersubjetividad, ficción y relación con el otro como yo. Y cuando eso ocurre, el problema es que en la construcción social el otro es un como yo que participa conmigo en la elaboración de un sentido de la cultura. En este caso, digamos que el problema del sentido, el problema de la comprensión, la construcción conjunta de pareciera, y es simplemente una hipótesis, quedar reducida a una descripción analítica crítica, por decirlo así. Lo que yo quería decir, y por eso insistía tanto en la cuestión ética y política final, es el hecho de que en lo intersubjetivo, el como yo es en serio. O sea, el como yo es un esfuerzo, es un trabajo, es un ejercicio de reconocimiento complejísimo, ¿no? Yo no estoy muy seguro de si en este ejercicio aparecerá, pero por ejemplo la noción de fusión de horizontes en Husserl y el impacto que tiene la noción de fusión de horizontes en Charles Taylor, en Riquet, ¿cómo es posible que uno distinto como yo pueda ser considerado como un como yo en una investigación social? O sea, es una tremenda pregunta analítica. Ahora, en la función de horizontes, Riquet va a decir, yo no tengo más remedio que ir a mis precomprensiones para intentar conectar las precomprensiones del otro y averiguar cómo nuestras precomprensiones establecen un cierto análogo, una cierta conexión. Pero es muy difícil. ¿Cómo es viable, cómo es posible que yo, en tanto que otro, vaya a conectarme con un miembro de una comunidad otra, distinta? Ese proceso es increíblemente complejo, porque no sería viable en el sentido de decir, sí, teóricamente hablando es un como yo y se acabó. No, es un tremendo ejercicio que tiene por objeto hacer visible la construcción del sentido. Lo que quería hacer es recordarnos a todos digamos, el ejercicio que estamos intentando hacer. Aclararnos de manera precisa la serie discursiva, intersubjetividad, sujeto colectivo, etc. ¿Y cómo sabemos eso? Pues, ¿cómo damos cuenta de que eso está funcionando? En el uso del concepto. Sí, o sea, en el hecho de que podemos usar de manera clara el concepto. Ahora, en efecto, hay unas derivaciones de escuela y de elementos a considerar en términos metodológicos que son muy importantes, pero yo quisiera recordarnos que el propósito central es reconocer la serie discursiva. Pongo por caso, si esto fuera quinto primaria y fuéramos a hacer una previa, entonces diríamos qué diferencias existen entre la noción de subjetividad y la noción de intersubjetividad, por ejemplo. O sea, ¿puede hacer usted distinciones entre la noción de subjetividad como relación consigo mismo versus la cuestión de la intersubjetividad? Digamos, esas distinciones son las que estamos persiguiendo, por decirlo así. Era lo que quería hacer. Si les parece, entonces tomamos café hasta las 11.